Buenas tardes, profesor Linky. Mi nombre es David Santiago Gutiérrez Suárez y le voy a explicar el ejercicio 5B del último parcial de cálculo. Bueno, para este ejercicio el tema es volumen con integral triple. Bueno, para este ejercicio tendremos que hallar el volumen resultante después de cortar con el plano Z igual a Y. El ejercicio nos da la fórmula de volumen, la triple integral de X, de Y, de Z es igual a triple integral de R de ángulo. Bueno, esta es igual al volumen de integración triple de T y esto es igual a la integración triple de la superficie. Empezaremos identificando las rectas, las cuales son Z igual a y Z igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Procedemos como primer paso a invertir los límites así como estaba en la fórmula. Entonces, triple integral de Z, R y ángulo. Luego miraremos las funciones que hay por arriba y debajo, utilizando coordenadas polares, las cuales son X, seno del ángulo, y Y, seno del ángulo. Así que teniendo en cuenta esto, reescribiremos la integral triple, la cual quedaría de la siguiente forma. Pi seno del ángulo 0 n seno del ángulo coseno al cuadrado del ángulo más f al cuadrado. Bueno, de z r. Listo. Simplificando esta nos quedaría de la siguiente manera: r al cuadrado. Bueno, para el siguiente paso resolveremos la integral de la siguiente forma: integral de r al cuadrado r de z igual a así que así nos quedaría. Ahora calcularemos los límites, que son límite de z cuando tiende a r cuadrado más de z igual a r al cubo, y límite de z cuando tiende a seno del ángulo por r al cuadrado menos rz, que es igual a r al cuadrado seno del ángulo. Bueno, todo esto nos da como resultado r al cuadrado seno del ángulo por r al cubo. De aquí procedemos a reescribir la integral, quedando de esta forma: pi del ángulo por r al cubo de r del ángulo. Ahora tomaremos la segunda integral, la cual es integral
perdón, r al cuadrado seno del ángulo menos r al cubo de r. Bueno, aplicando la regla de la suma, nos da, por consiguiente, menos integral seno del ángulo r al cubo de r más integral seno del ángulo por r al cuadrado de r. Después solucionaremos cada una, empezando obviamente por la primera, la cual sería integral seno del ángulo r al cubo de r, que es igual a r a la 4 sobre 4. Y esto nos da, evaluando, seno, así nos daría. Bueno, preferí cambiar de marcador puesto que con el otro no era muy visible. Bueno, lo siguiente sería calcular los límites. Por ejemplo, límite cuando r tiende a 0 de r a la 4 sobre 4. Esto es igual a 0. Y el otro sería límite de r cuando tiende a seno del ángulo r a la 4 sobre 4. Y esto es igual a seno a la 4 del ángulo sobre 4. Organizando un poco, obtenemos que seno a la 4 del ángulo sobre 4 menos 0 es igual a seno a la 4 del ángulo sobre 4. Esto es igual a integral seno del ángulo r a la 2. Listo. Y esto nos da integral de seno del ángulo r al cuadrado por dr. Bueno, esto es igual a seno del ángulo evaluando 13 sobre 3. Bueno, ahora calculando los límites nos da que límite cuando r tiende a 0 de r al cubo sobre 3 es igual a 0. Y límite cuando r tiende a seno del ángulo menos r al cubo sobre 3 es igual a seno al cubo el ángulo por ángulo sobre 3. Bueno, reescribiendo esto nos da que seno al cubo del ángulo sobre 3 menos 0. Como resultado tenemos seno del ángulo sobre 3 sobre 3 da menos seno a la 4 por coseno sobre 4 más seno del ángulo
sobre 3. Nuestra última integral sería la siguiente. Integral de pi sobre 0. Bueno, esto más seno del ángulo, esto sobre 3 por... Ya. Bueno, volvemos a utilizar la regla de la suma distribuyendo la integral a cada parte. Por lo tanto, sería lo siguiente. Sobre 4 más integral, esto por seno al cubo sobre 3 de O. Bueno, ahora lo mejor es resolver cada integral una por una utilizando la reducción de integrales. Entonces, integral de seno a la 4, el ángulo es igual a menos coseno por seno, perdón, seno del ángulo por seno al cubo, por seno al cubo, esto por 0, sobre 4, lo que sería más 3/4 seno de O. Uy. Proseguimos y nos da que 1/4 por coseno del ángulo por seno al cubo, esto sobre 4 pi más 3/4 integral de seno al cuadrado. Bueno, esto lo podemos simplificar y nos daría de la siguiente manera. Integral seno al cuadrado uno menos coseno por dx sobre 2, que es igual a 1/2 por 1 menos coseno por O. Bueno, nuevamente usamos la regla de la suma. Entonces tenemos que 1/2 integral de 1 igual a pi. Aquí en esta parte, bueno, como decía, aquí usaremos la integración por sustitución. Entonces, coseno de 2 ángulo es igual a... Entonces, como decía, usaremos la integración por sustitución. Entonces tenemos que nuestra u será 2 del ángulo, nuestra du sobre del ángulo será igual a 2, du será 2 del ángulo, 1/2 du. Bueno, después de eso, entonces nos quedaría como integral coseno de u a la 1/2 de u. Entonces,
recordemos, perdón, sí, recordemos que coseno es menos seno, entonces sería, perdón, 1/2 seno de u por 2pi. Entonces, aquí calcularemos los límites. Bueno, entonces al calcular los límites tenemos que 1/4 menos coseno del ángulo por seno al cubo del ángulo, todo esto sobre 4, pi más 3/4 por pi sobre 2. Bueno, simplificando esto, tenemos que 1/4 menos 1/4 seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo pi. Aquí calcularemos los límites del paréntesis. Así que límite del ángulo cuando tiende a 0 sería 1/4 seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo igual a 0. Luego, límite cuando el ángulo tiende a pi, 1/4 por seno al cubo por coseno del ángulo igual a 0. Bueno, como podemos ver, aquí se cancela por la multiplicación. Entonces, nuevamente, aplicamos la integral por partes. Bueno, como decía, nuevamente aplicaremos la integral por partes. Y lo que da nuestra u será seno al cubo del ángulo. Nuestra derivada de b será seno del ángulo. Nuestra derivada de u será d sobre del ángulo. Esto será seno al cubo del ángulo igual a 3 seno al cuadrado por coseno del ángulo. Bueno, nuestra v será integral de seno del ángulo, lo que es igual a menos coseno del ángulo. Bueno, aquí reescribimos de la siguiente manera. Seno al cubo del ángulo menos coseno del ángulo. Todo esto menos 3 veces seno al cuadrado del ángulo por coseno al cuadrado del ángulo. Pi 0. Entonces, simplificando otro poco, tendríamos que eso es igual a menos seno al cubo del ángulo por coseno menos 3 veces seno al cuadrado, coseno al cuadrado por bueno, seguimos simplificando un poco y obtenemos que 1/3 menos seno al cubo por coseno del ángulo menos
perdón, aquí es integral, lo mismo que aquí, integral de menos 3 veces seno al cuadrado por coseno al cuadrado bueno, entonces procederemos a calcular la integral. Entonces, integral de 3 veces seno al cuadrado del ángulo por coseno al cuadrado. Bueno, siguiendo la integral trigonométrica, nos da que menos 3 integral de 1 menos coseno por 4x sobre 8. Bueno, aquí aplicaremos la regla de la suma a esta integral y obtenemos que menos 3 por 1 sobre 8, un octavo, integral de 1 menos coseno por 4x. Bueno, al solucionar la integral tenemos integral de 1, esto da ángulo coseno lo que da bueno, aquí aplicaremos la regla de sustitución usando a u como 4 del ángulo. Entonces, u 4 del ángulo de u sobre nos da 4 de u, que es igual a 4 del ángulo. Bueno, esto nos da 1 sobre 4 de u. Entonces, reescribimos integral coseno de u por un cuarto de u, lo que es igual a un cuarto de, perdón, un poco más abajo, coseno de u por du. Aquí sacamos un cuarto como constante y sustituimos en la ecuación. U 4 del ángulo. U es igual a 4 del ángulo. Lo que nos queda, un cuarto de seno por 4 del ángulo. Y esto nos da como resultado menos 3 por 1 octavo, 0 menos, perdón, el ángulo menos un cuarto, seno por 4 del ángulo. Ahora simplificaremos y evaluaremos. Menos 3 octavos, ángulo menos un cuarto de seno 4 del ángulo es igual a, ya positivo, un tercio, menos seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo menos 3 octavos, el ángulo menos un cuarto, aquí seguimos, aquí no me cabe, menos un cuarto, por seno a la 4, esto, pi, 0. Bueno, si seguimos simplificando, seguiremos simplificando hasta donde se pueda. Así que
Esto es igual a 1/3, 1/32 menos 32 seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo más 3, entre paréntesis, 4 del ángulo menos seno pi 0. ¿Cuánto va? Entonces, evaluaremos la expresión en 0 y en pi. Así que, límite. El ángulo cuando tiende a 0 nos da 1/32, esto por 32, seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo más 3 por 4 del ángulo menos seno, y esto todo nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Todo esto al cancelarse nos tiene que dar 0. Entonces, aquí calculamos el límite. Entonces, límite. Cuando el ángulo igual a pi menos 1/32 menos 32 seno al cubo del ángulo por coseno del ángulo más 3, todo esto por 4 del ángulo menos seno lo que es igual a, bueno, si reemplazamos el ángulo, el ángulo igual a pi, haciendo la operación nos da lo siguiente: 3pi octavos menos 0, lo que es igual a 1/3 por 3pi octavos, lo que es igual a pi octavos. Bueno, ahora mirando todos los datos que hemos obtenido, nos va a dar lo siguiente. Bueno, esto nos da lo siguiente. Esto es igual a menos 3pi sobre 32 más pi octavos, lo que es igual a pi de u al cubo. Esto, si los ponemos en la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Bueno, recordemos que este resultado nos va a dar lo siguiente, que es esto. Recordemos que este resultado sería en unidades cúbicas, porque hablamos de volumen. Entonces, todo esto fue nuestro resultado del problema de integral triple con coordenadas cilíndricas, siendo este pi u al cubo, pi sobre 32 unidades cúbicas. Entonces este sería el ejercicio 5B del parcial de cálculo.